Ningún adulto lo notó, pero Bruno sí, y ladró como si el tiempo se acabara. Los señores Martínez jamás habían necesitado a una canguro. Vivían en las afueras de Toledo, en una urbanización tranquila, con un jardín cuidado y una casa de 2 plantas que siempre olía a pan recién hecho. Sofía, la madre, trabajaba desde casa como traductora, y Javier, su marido, terminaba su jornada en una gestoría a las 4. La logística familiar estaba bajo control. Hasta aquel martes. Una reunión presencial en Madrid para Javier y un encargo urgente desde Buenos Aires para Sofía los dejaron sin opción. Su niñera habitual se había mudado a Ávila el mes anterior, así que recurrieron a la recomendación de una conocida del colegio. Una mujer llamada Clara, con referencias excelentes, sonrisa amable y tono de voz calmado. Tiene experiencia con niños pequeños y además estudió pedagogía, dijo la orientadora escolar. Es muy dulce. Clara llegó puntual con un vestido beige y una trenza bien hecha. Saludó con afecto, se presentó sin prisas y trajo incluso su propio libro. Me enseñaron que siempre hay que dejar un lugar mejor de como lo encontraste, dijo mientras dejaba su bolso con delicadeza sobre la encimera de la cocina. Los niños. Elena, de 6 años, y Tommy, de 3, se mostraron tímidos pero no incómodos. Ella les preguntó si les gustaban los puzzles, los animales y los cuentos. Todo parecía en orden, hasta que Bruno gruñó. Bruno era un pastor alemán de 10 años, retirado de la unidad K9 de la policía local de Talavera. Había olido explosivos en estaciones de tren, encontrado a un anciano desaparecido en la sierra y defendido a su compañero en un tiroteo. Ahora era parte de la familia Martínez, dormía al pie de la cama de los niños y vigilaba el jardín desde la terraza como si el deber no se hubiera terminado nunca, y no gruñía, nunca. Pero esa tarde, cuando Clara se agachó para ofrecerle a Elena un cuaderno de colorear, Bruno soltó un gruñido grave. Lento. Innegociable. Javier soltó una risita incómoda. Debe de estar desorientado. Ya está mayor. Intentó justificar. Pero Bruno se incorporó. Se puso entre los niños y la mujer, con el lomo erizado y las orejas hacia atrás. No ladró. Todavía no. Pero su cuerpo hablaba por él. Elena se agarró fuerte a su collar. Él no hace eso, murmuró. Clara sonrió, aunque sus ojos se endurecieron. A lo mejor huelo a gato. Tengo uno en casa, bromeó. Sofía se agachó junto a Bruno intentando calmarlo. Tranquilo, chico, ella solo viene a ayudarnos. Bruno gimió. No se movió ni un centímetro. La tarde transcurrió con un aire raro. Clara se sentó a leer en el sofá. Los niños coloreaban en el suelo. Bruno permanecía entre ellos, tumbado, pero vigilante. Cuando Clara se levantó para ir al baño, sus orejas se alzaron. Cuando volvió a pasar junto a los pequeños, gruñó de nuevo. ¿Siempre se comporta así?, preguntó Clara, sin mirarla directamente. La verdad, no, admitió Sofía, cruzando los brazos. Bruno es un trozo de pan. Más tarde, cuando los niños ya dormían y Clara se marchó, Bruno se quedó frente a la puerta de entrada durante más de 1 hora, como si esperara que algo volviera. Sofía lo observó desde el rellano. ¿Qué es? Lo que tú viste que nosotros no. Al día siguiente, Bruno se pasó la mañana entera paseando de un lado a otro frente a la habitación de los niños. Cuando Sofía abrió la puerta, él entró, olfateó cada rincón y se tumbó junto a la cama de Elena, en posición de guardia. Para el tercer día, la tensión era palpable. Tendremos que encerrarlo cuando venga Clara, dijo Javier mientras recogía la cocina. No es que pensemos que ella sea peligrosa, pero no podemos permitir que tire cosas o asuste a los niños. Sofía no respondió. Y entonces ocurrió. Un jueves, a las 17:42, Sofía estaba en una videollamada con los auriculares puestos, cuando un ladrido de Bruno la sacudió como un rayo. Luego el estruendo. Cristal rompiéndose. Bajó corriendo. Bruno estaba entre Clara y la isla de la cocina, ladrando sin cesar.
Clara había retrocedido hasta la pared, los ojos abiertos como platos. «Está loco», gritó ella. «Me ha atacado en el suelo un jarrón roto, y al lado el bolso de Clara volcado». «Bruno, basta», gritó Sofía tirando del collar. Pero Bruno no se movió. Ladró una vez más. Luego empujó el bolso con el hocico. Sofía se agachó con cuidado, lo recogió y algo cayó al suelo, una jeringuilla. Clara se quedó paralizada. ¿Qué es esto?», preguntó Sofía con la voz temblorosa. «Soy diabética», respondió. Clara titubeando. «Es insulina». «¿Y por qué estaba escondida bajo tu cartera?», preguntó Javier, que acababa de llegar. El rostro de Clara perdió el color. «Tengo que irme». Recogió el bolso, empujó a Sofía y salió por la puerta antes de que pudieran detenerla. Aquella noche, Sofía recordó algo. La cámara Nest del salón. «¿Y si lo revisamos?», preguntó. Javier asintió y trajo el portátil. Retrocedieron la grabación hasta la tarde. Clara caminaba por el salón, sonriendo, ajustando cojines. Luego fue a la cocina, sacó una botella de zumo del frigorífico y la dejó en la encimera. En ese momento, se inclinó, tapó la vista de la cámara. «Rebobina 10 segundos», dijo Javier. Lo hicieron. Clara había metido la mano en su bolso antes de agacharse. En la palma, algo pequeño. Luego, al girarse, ya no estaba. «Haz zoom», pidió. La imagen se pixeló, pero la silueta era clara. Se parecía demasiado a la jeringuilla. «No era insulina», susurró Sofía. «Iba a echarle algo al zumo de los niños». Si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube Lealtad K9, donde compartimos historias reales de valentía, instinto y perros héroes como Bruno. Al día siguiente, Javier fue a la comisaría, con el vídeo y la jeringuilla, guardada en una bolsa hermética. El subinspector Morales, un hombre con bigote espeso y mirada de veterano, lo escuchó con atención. Al terminar el vídeo soltó un silbido lento. «¿Pastor alemán, dijiste?» «Sí, se llama Bruno. Está retirado del cuerpo». Morales cruzó los brazos. «Pues puede que vuestro perro haya destapado algo más grande de lo que pensáis. Esa mujer no es quien dice ser». El subinspector Morales cerró el portátil con una lentitud que parecía medida. La sala de entrevistas de la comisaría de Toledo estaba en silencio, solo roto por el tic-tac de un reloj de pared y el respirar constante de Bruno, que se encontraba tumbado junto a la silla de Sofía, alerta pero sereno. «¿Clara decís?», repitió Morales mientras giraba el monitor hacia sí. «Clara. ¿Qué más?». «No lo sabemos», dijo Javier. «Solo la conocíamos como Clara. La orientadora del colegio nos la recomendó». «Vale. Vamos a comprobar si ese nombre existe en el padrón o en la base de datos judicial». Morales tecleó con agilidad. En la pantalla aparecieron columnas, nombres, listados cruzados. Pasaron minutos. «Nada. ¿Ni DNI, ni contrato, ni dirección?», preguntó con el ceño fruncido. «No, solo su teléfono», respondió Sofía. «Nos pareció confiable. Hasta tenía carta de recomendación». Morales frunció más el ceño. «Las cartas también se falsifican, o se piden a quien no pregunta». Mientras tanto, un agente trajo un sobre transparente con la jeringuilla. Iba acompañada de un informe preliminar. La sustancia en el interior era un compuesto químico que, en dosis bajas, podía causar somnolencia o desorientación. Algo similar a un sedante suave. «No es insulina», confirmó Morales. «Ni por la aguja, ni por el tipo de jeringa. Esto es otra cosa». «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó Javier, tenso. «¿Puede volver? ¿Buscar a los niños? Lo primero es emitir una alerta nacional con su descripción», respondió el subinspector, «y pedir una orden judicial para analizar a fondo el número de teléfono que usaba. Si tenemos suerte, podremos rastrear movimientos».
Bruno se levantó y se acercó a la bolsa con la jeringuilla. La olfateó con intensidad. Luego se volvió hacia la puerta y soltó un leve gruñido, más bajo que los anteriores, como si su cuerpo supiera que el peligro aún no había terminado. Esa noche, de regreso a casa, Sofía no pudo dormir. Se quedó en la cocina, con las luces apagadas, observando por la ventana del jardín mientras Bruno descansaba a sus pies, pero sin cerrar del todo los ojos. Desde que Clara desapareció, él parecía más policía que nunca. A la mañana siguiente, una llamada del colegio añadió más inquietud. «Sofía», dijo la orientadora, «he hablado con otras 2 madres. También entrevistaron a Clara, o como se llame. Una de ellas incluso pensó en contratarla. ¿Y la conocieron a través de usted? No. La encontraron en una web de cuidado infantil. Perfil perfecto, fotos limpias, opiniones brillantes, pero no hay huellas fiscales, ni número de colegiada, ni nada que demuestre que realmente es quien dice ser». Sofía sintió un escalofrío, el mismo que sintió el primer día, cuando Bruno gruñó sin razón aparente. «Gracias por avisar», dijo. Colgó y fue directa al portátil. Buscó el perfil en cuestión. Ya no estaba. 2 días después, el subinspector Morales llamó a Javier. «Hemos hecho un cruce de datos con casos abiertos», dijo. «Vuestra Clara coincide, por descripción y método, con una sospechosa llamada Carmen Ruiz. Al menos ese fue uno de sus alias. Se le ha relacionado con incidentes similares en Málaga, Ávila y Salamanca. Siempre misma táctica. Se infiltra en familias como cuidadora, crea confianza, y luego ocurre algo. Un niño enfermo, un objeto desaparecido, pero nunca pruebas claras». ¿Y qué ocurrió en esos casos? En uno, una niña estuvo a punto de entrar en coma. En otro, el perro de la familia murió tras ingerir comida contaminada. En todos, Carmen desapareció antes de que pudieran interrogarla. Javier tragó saliva. ¿Y ahora? Ahora tenemos una grabación y una muestra química. Puede que por fin tengamos lo necesario para que no vuelva a desaparecer. Sofía y Javier decidieron no contar todo a los niños. Elena era demasiado lista para no sospechar algo. Pero se limitaron a explicarle que la niñera ya no volvería y que Bruno la protegió muy bien. Elena abrazó al perro con fuerza. «Lo sabía», dijo. «Él no se equivoca». Bruno la lamió con cuidado. Luego fue a sentarse frente a la puerta, como si aún esperara algo. Esa misma tarde, un coche patrulla se detuvo frente a la casa. El agente Morales bajó con un sobre en la mano. «Os traigo una copia del informe preliminar del laboratorio. Y algo más». Entregó un folio plastificado. En él, un retrato robot y varias fotos difuminadas de seguridad. La mujer tiene al menos 4 identidades. Usa móviles de prepago, tarjetas de débito sin registro y direcciones falsas. Pero en todos los casos coincide su rostro, su edad estimada y su modus operandi. ¿Y el nombre real? Aún no lo sabemos. Lo más probable es que ni Carmen sea verdadero. ¿Y qué busca exactamente? Morales hizo una pausa. No lo sabemos. No parece tener un patrón de robo tradicional. Tampoco ha pedido dinero. Pero hay algo que se repite. Todos los niños que estuvieron con ella mostraron síntomas. Mareos, náuseas, confusión. Algunos incluso alteraciones del sueño. ¿Experimentos? Puede ser. O algún tipo de manipulación. Lo cierto es que vuestro perro no solo reaccionó. Actuó antes de que fuese tarde. Javier se giró hacia Bruno, que estaba tumbado en la alfombra pero con los ojos fijos en la conversación. ¿Creéis que pueda colaborar con vosotros? Morales asintió. Vamos a crear un equipo mixto para seguir el caso. Y nos gustaría contar con Bruno como parte del protocolo de evaluación. Si os parece bien claro. Sofía sonrió. Bruno nunca dejó de ser policía. Esa noche, la televisión local abrió el informativo con una imagen en bucle. Bruno, con su chaleco de policía antiguo, caminando junto a Morales por los pasillos de la comisaría. El titular decía:
Perro K9 retirado detecta a niñera sospechosa. Se abre investigación a nivel nacional. En casa, Elena aplaudió cuando vio la imagen. Mira, mamá, Bruno está en la tele. Tommy también rió, aunque sin entender. Javier miró a Sofía. ¿Te das cuenta de que si no fuera por él? Sofía no respondió. Solo abrazó fuerte a sus hijos, porque ella sí se dio cuenta. Y también supo que aquello no había terminado. Desde que la investigación se hizo oficial, el 1900 ambiente en la comisaría de Toledo había cambiado. El nombre Carmen Ruiz, o cualquiera de sus múltiples alias, ya no era solo un expediente con fotos borrosas. Ahora tenía detrás un equipo completo de trabajo, una línea directa con la Guardia Civil, y, lo más curioso de todo, un perro retirado como pieza clave en la investigación. Bruno ya no era solo el perro de la familia Martínez. Se había convertido en un símbolo. No lo sabían aún, pero estaba a punto de ser el hilo suelto que deshacía el tapiz completo. Quiero que revisemos todo lo que tenemos sobre ella, desde el principio, dijo el subinspector Morales, de pie frente a una pizarra blanca llena de nombres, flechas y fechas. ¿Con los alias o sin ellos?, preguntó Marta, una joven agente de delitos tecnológicos. Con todos. Vamos a tratarlos como si fueran uno solo, mismo rostro, mismo modo de operar. Solo cambia el disfraz. Los hilos comenzaron a conectarse. En cada ciudad donde la sospechosa había actuado, se repetían 3 cosas. Perfil impecable en plataformas de cuidado infantil. Padres ocupados, con niños pequeños y sin red de apoyo cercana. Presencia de un comportamiento anómalo de algún animal doméstico. Gatos que desaparecían. Perros que ladraban sin razón aparente. Pájaros que no volvían a cantar. ¿Y si no eran casualidades?, se preguntó Morales. ¿Y si los animales detectaban antes lo que los humanos ignoraban? Bruno, echado bajo la mesa, levantó las orejas como si lo entendiera todo. En la casa de los Martínez, los días pasaban con un equilibrio extraño. Por un lado, seguían con la rutina de los desayunos, los dibujos animados, las meriendas. Por otro, la vigilancia policial era constante. Un coche patrulla pasaba cada 2 horas. Las ventanas se cerraban con cerrojo incluso de día. Bruno parecía haber vuelto al servicio activo. Patrullaba los pasillos, dormía frente a la puerta de los niños y se ponía en alerta cada vez que sonaba el timbre, aunque fuera el panadero. Una noche, mientras Sofía recogía los platos, Javier bajó con cara seria. He estado leyendo foros de padres, dijo. Hay historias parecidas, demasiadas. ¿Qué tipo de historias? Personas que contrataron a cuidadoras excelentes. Ni una queja. Y luego, algo pasa. Nada grave al principio. Mareos. Cambios de comportamiento. Sueños raros. Pero siempre hay algo que no encaja. Sofía se sentó lentamente. ¿Y nadie hizo nada? Casi nadie. Algunos cambiaron de niñera, otros simplemente pensaron que era estrés infantil. Pero hubo un caso en concreto que me ha puesto los pelos de punta. Javier sacó el móvil y mostró una publicación anónima. Mi hija comenzó a tener pesadillas cada vez que su niñera nueva la acostaba. Una noche la encontré sonámbula, hablando en voz baja. Me ha dicho que no lo cuente. Cambiamos de niñera. 3 días después, desapareció sin dejar rastro. Me enteré que había usado otro nombre con una familia en Córdoba. Sofía apretó el móvil entre las manos. Es ella. La presión policial comenzó a dar frutos. Una cámara de seguridad en una estación de autobuses de Ciudad Real mostró a una mujer con las mismas características físicas que Carmen Ruiz, usando un gorro y gafas oscuras, subiendo a un autobús con dirección a Valencia. La alerta se extendió por toda la comunidad valenciana. Mientras tanto, en Toledo, Morales decidió llevar a Bruno a una sede de la Guardia Civil, donde analizaban posibles restos de olores y comportamientos registrados por perros K9. Allí, en una sala sin ventanas, le pusieron delante una serie de objetos, bolsos, prendas, de ropa, frascos.
Bruno pasó de largo ante todos hasta llegar a una camiseta roja arrugada en una caja transparente. Gruñó. Luego ladró una sola vez. Coincide con uno de los alias, dijo el sargento. Esa camiseta fue recogida en un piso, de alquiler en Salamanca hace 4 meses. La inquilina se llamaba Lucía Ávila. Nunca dejó un documento real. Pagó en efectivo. El casero dijo que cuidaba niños. El caso tomó una nueva dimensión. La fiscalía se involucró directamente. Se comenzó a trabajar con Europol. Y se filtraron más casos similares en Portugal y sur de Francia. Bruno, sin saberlo, se convirtió en el primer perro retirado en España que colaboraba activamente en una investigación penal internacional. Pero su trabajo no terminó ahí. Una mañana, mientras Elena y Tommy jugaban con bloques de construcción en el salón, Bruno comenzó a ladrar hacia la ventana. Nadie había llamado. No había coche, solo el viento. Pero Sofía salió por si acaso, y entonces lo vio. En el buzón, sobresaliendo ligeramente, había una postal sin remitente, un dibujo de niños con lápices de colores, bastante torpe. 2 figuras pequeñas cogidas de la mano, una más grande junto a ellas. Y al lado, un perro tachado con una X roja. Sofía sintió cómo se le aflojaban las piernas. Javier salió corriendo al escuchar su grito. «¿Qué es eso? Nos está mirando», susurró ella. Sabe que Bruno fue quien la delató. La postal fue llevada de inmediato a la comisaría. No tenía huellas. No tenía ADN. Nada. Pero el mensaje era claro. Carmen seguía cerca. Esa noche Sofía no durmió. Se quedó sentada en el pasillo frente a la habitación de los niños, con una manta y una linterna. Bruno no se separó de ella en toda la madrugada, y cuando al fin amaneció se miraron como si compartieran la misma preocupación. «Tú sabías todo desde el principio, ¿verdad?», murmuró Sofía. Bruno ladeó la cabeza, sin ladrar. Pero sus ojos respondieron sin palabras. La policía reforzó la protección de la familia. Se instaló una cámara adicional en el jardín trasero. Javier pidió trabajar desde casa por tiempo indefinido. Los niños no volvieron al colegio esa semana. Elena preguntaba cada noche, ¿vendrá la señora rara? Y cada vez, Sofía respondía lo mismo. Si lo intenta, Bruno nos avisará. Porque, aunque las alarmas puedan fallar, los instintos de un perro nunca lo hacen. La cámara instalada en el jardín trasero comenzó a emitir una señal intermitente la segunda noche. Javier se dio cuenta de ello mientras revisaba las grabaciones. En su móvil antes de dormir, pensó que sería una simple caída de conexión. Pero Bruno no parecía pensar lo mismo. Se pasó la noche entera frente a la puerta que daba al jardín, erguido, sin emitir un solo ladrido, pero con las orejas alerta y la mirada fija en la oscuridad. A las 03:14 de la madrugada, algo se movió. Fue apenas una sombra, un destello en la pantalla antes de que la imagen se congelara durante 3 segundos. Suficiente. Al día siguiente, el inspector Morales fue hasta la casa acompañado de 2 agentes especializados en tecnología forense. Revisaron la cámara, los cables, los sensores. Encontraron señales de manipulación externa. No fue un fallo técnico, dijo uno de ellos, examinando la carcasa. Alguien intentó desactivar la cámara con un inhibidor de frecuencia. Es un aparato caro, y no cualquiera sabe usarlo. Sofía se llevó una mano a la boca. ¿Estuvo aquí tan cerca? Sí, respondió Morales con frialdad. Y no es la primera vez que se atreve a acercarse tanto. Aquel mediodía, la familia Martínez fue trasladada, temporalmente a una vivienda de seguridad, propiedad del Ministerio del Interior. Era una casa en las afueras de Madrid, discreta, rodeada de campo abierto y con cámaras de seguridad profesionales. Bruno fue el primero en inspeccionarla. Olfateó cada rincón, cada cortina, cada esquina del jardín. Finalmente, se tumbó junto a la puerta principal con la cabeza apoyada sobre las patas delanteras pero sin cerrar los ojos. Elena estaba más callada de lo habitual. ¿Esto es por la señora de los dibujos?
preguntó mientras Sofía le lavaba el pelo. Sí, cariño, respondió su madre. Pero no te preocupes, estamos seguros. ¿Y Bruno? ¿También viene? Claro, Bruno siempre viene. Mientras tanto, la comisaría de Toledo recibía un paquete, inesperado. Un sobre grande, sin remitente, entregado por un mensajero privado. En su interior había un cuaderno de caligrafía infantil. En la portada, para Elena y Tomás, que lo disfrutéis. El sobre no tenía huellas, el cuaderno tampoco, pero dentro había una nota manuscrita. Los niños merecen lo mejor. Lástima, que algunos perros no sepan cuándo callar. Morales apretó los puños. Nos está provocando, dijo. Juega con ventaja porque nos conoce. Pero se está acercando demasiado. Y eso, tarde o temprano, la hará cometer un error. En la vivienda, segura, los días pasaban entre paseos por el campo, juegos de mesa y llamadas de video con los abuelos. Javier trabajaba desde su portátil, y Sofía trataba de mantener la rutina de los niños con cuentos y meriendas. Pero la tensión no se iba, especialmente por las noches. Bruno comenzó a comportarse de forma extraña. Olfateaba los enchufes, las rendijas de ventilación, los marcos de las puertas. Una tarde se quedó media hora mirando fijamente una lámpara del pasillo. ¿Crees que hay algo?, preguntó Sofía. Yo ya no descarto nada, respondió Javier. Un técnico acudió al día siguiente. En el hueco del rodapié, justo detrás de un enchufe, encontraron un micrófono espía. Morales convocó una reunión de emergencia con agentes de la UDEF y del Grupo de Delitos Cibernéticos. No estamos ante una niñera cualquiera, dijo, marcando con rotulador rojo el nombre Carmen Ruiz en la pizarra. Estamos ante una mujer que actúa como una operadora profesional, que sabe moverse, infiltrar, borrar su rastro. Pero ahora ha cometido su primer error. Ha dejado un dispositivo rastreable. La tarjeta SIM del micrófono dio su primera señal, una. Ubicación aproximada. Un hostal barato en Alcorcón, donde se había registrado una mujer con el nombre falso de Esther Belmonte. Pero cuando llegaron, ya se había ido. Volviendo a la casa de seguridad, esa noche ocurrió algo aún más inquietante. A las 02:36, se activó una alerta de movimiento en el perímetro trasero. La imagen mostró una figura encapuchada, parada a varios metros de la valla. No hizo nada, no intentó cruzarla, solo miró. Y dejó algo en el suelo. Cuando los agentes salieron, no encontraron a nadie. Pero allí, junto a un arbusto, había un muñeco de trapo. Un perro negro, con una X roja cosida en los ojos. Bruno ladró como no lo había hecho en semanas, un ladrido grave, largo, que se sintió en el estómago de todos. Sofía lo abrazó por detrás. No vamos a dejar que te pase nada. Bruno bajó la cabeza, pero sin apartarse del ventanal. La policía decidió entonces pasar al contraataque. Ella observa, dijo Morales. Pero nosotros también podemos montar una escena. Diseñaron una estrategia. Fingir que la familia regresaba a casa. Crear la ilusión. De rutina, de relajación, de vulnerabilidad. Instalaron muñecos con ropa de los niños, luces programadas, y un coche familiar aparcado en la entrada. Todo para que pareciera que los Martínez estaban en casa. Bruno fue el único elemento real en esa escena. Pasó las noches allí, acompañado de 2 agentes encubiertos. Esperando, observando. Hasta que, por fin, ocurrió. Era un viernes, a las 03:12 de la madrugada. Una silueta se acercó por la parte trasera. Saltó la valla con agilidad. Llevaba guantes, una mochila, una linterna pequeña. Cuando se asomó a la ventana, pensó que la casa dormía, pero Bruno ya estaba allí. No ladró. Esperó. Cuando la figura forzó el pestillo, Bruno saltó. La mujer cayó al suelo entre gritos. Los agentes la inmovilizaron en 1900 segundos. No opuso resistencia, pero antes de que la metieran en el coche patrulla giró el rostro hacia Bruno y dijo en voz baja:
Siempre lo supiste, ¿verdad? Bruno se limitó a mirarla, firme, inquebrantable. En la comisaría, al revisar su mochila, encontraron varios frascos, jeringas, una cámara espía y documentos falsos. Su DNI decía que se llamaba Isabel Montes, pero su rostro ya no dejaba dudas. Era ella. Al día siguiente, la prensa titularía: La niñera fantasma detenida en Toledo gracias a un perro policía retirado. En casa de los Martínez, Sofía acariciaba la cabeza de Bruno mientras Elena jugaba a su lado. Lo supiste desde el principio. Antes que nosotros. Antes que nadie. Bruno cerró los ojos con tranquilidad. Porque por fin, después de tantas noches en guardia, podía dormir. Elena jugaba en silencio con su muñeca favorita, sentada en el alféizar de la ventana, mientras, en la mesa del comedor, Sofía revolvía distraída un café ya frío. El sol de media mañana entraba a través de las cortinas como si el mundo exterior no hubiese cambiado. Pero dentro de casa, todo era distinto. Bruno dormía a sus pies, pero su respiración era más tensa de lo habitual, como si incluso en reposo siguiera escuchando algo que los demás no alcanzaban a oír. Javier colgó el teléfono con gesto grave. Era Morales. Ya han terminado la primera fase del interrogatorio. Sofía levantó la vista. ¿Y? Ha dicho, ¿quién es? No del todo. Pero ahora sí tienen pruebas para identificarla legalmente. Su verdadero nombre es Carolina Rivas González, nacida en Badajoz, sin antecedentes penales. Desaparecida de su entorno familiar desde hace más de una década. ¿Y cómo ha terminado? ¿Así? Javier se encogió de hombros. No lo saben. Pero el patrón se repite. Cambia de nombre, de ciudad, y busca familias con niños pequeños. Se presenta como niñera con cartas de recomendación falsas. Se gana la confianza. Luego, nadie sabe exactamente lo que hace. Hasta ahora. Sofía respiró hondo. ¿Y los niños? Hay 3 casos abiertos con síntomas similares. Vómitos, pérdida de memoria, confusión. Uno en Salamanca, otro en Sevilla y un tercero en Girona. Todos bajo su cuidado. Todos sin explicación médica clara. Carolina Rivas estaba sentada en una sala blanca de la Comisaría Central de Toledo, con una chaqueta gris demasiado grande y la mirada clavada en el suelo. No lloraba, no hablaba, solo respiraba lento, como si midiera cada segundo. El inspector Morales se sentó frente a ella, con un expediente grueso entre las manos. Carolina, dijo en tono firme pero sin dureza, ya sabemos quién eres, pero necesitamos saber por qué. Ella levantó la cabeza por primera vez. ¿Y si os dijera que no era para hacer daño? Morales no respondió. Solo abrió el expediente y dejó que las fotos hablasen por sí solas. La jeringa, el muñeco del perro con los ojos tachados, el micrófono espía, la imagen de Bruno bloqueándola en la cocina. Lo que ocurrió en casa de los Martínez no fue casualidad, ni fue un error. No fue un error, repitió ella más para sí misma que para él. Entonces, ¿qué fue? Carolina clavó los ojos en el inspector y dijo algo que le heló la sangre. Fue una prueba, como todas las demás. Mientras tanto, en el salón de la casa protegida, Javier instalaba una segunda cerradura en la puerta trasera. No por desconfianza hacia la policía, sino por una necesidad humana, recuperar el control. Sofía lo observaba, en silencio desde el umbral de la cocina. ¿Crees que volverá? No. Pero creo que no somos los únicos. ¿A qué te refieres? Si esto fue una prueba para nosotros, ¿cuántas familias más no han pasado la suya? Morales volvió a llamar 2 días después. Tenemos algo más. ¿Qué? Una carpeta. Dentro de una memoria USB oculta en su bolso. Estaba encriptada, pero nuestros técnicos la abrieron. Hay fotos, vídeos, fichas. Niños. Horarios de salida del colegio. Información detallada. Una especie de catálogo. Y una sección que pone evaluación emocional. Sofía se quedó helada. ¿Evaluación? Sí,
como si clasificara a los niños según su respuesta al estrés, a la obediencia, a la separación de los padres. ¿Y Elena? Estaba en la carpeta, pero en rojo, con una anotación que dice: demasiado ligada al animal. Peligroso. Sofía se llevó la mano al pecho. Bruno. Exacto, respondió Morales. Él cambió todo. Esa noche, la familia pudo dormir con más tranquilidad. Bruno descansaba junto al sofá, y por primera vez en semanas, no se movió ni una vez durante la noche. Al día siguiente, Morales los visitó en persona. Traía consigo una carpeta y una placa. No solemos hacer esto, dijo, pero consideramos que Bruno merece un reconocimiento oficial. Sacó una medalla con la inscripción: por servicio ejemplar y protección civil. La colocó en el collar de Bruno mientras Elena lo aplaudía emocionada. Mi perro es un héroe. Morales se agachó junto a ella. Tu perro nos enseñó a todos una gran lección. ¿Cuál? Que no todo lo que parece bueno lo es. Y que a veces, quien no habla, es quien más ve. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse por el caso. Primero fue una emisora local, luego un programa de reportajes de investigación. Finalmente, una periodista del norte de España se desplazó para hacer un documental, pero la familia Martínez declinó todas las entrevistas. No queremos revivirlo, dijo Javier. Solo queremos volver a vivir. Pasaron los días. Poco a poco, los niños volvieron al colegio. Sofía retomó sus traducciones y Javier dejó de revisar compulsivamente las cámaras. Pero Bruno no cambió. Seguía atento. Seguía oliendo las mochilas antes de salir. Seguía durmiendo con un ojo medio abierto. Hasta que una tarde de domingo, mientras los niños dibujaban en el porche y Sofía leía en una hamaca, Javier se acercó con una taza de café y dijo: ¿Te das cuenta? ¿De qué? De que si no hubiéramos escuchado ese primer gruñido, Sofía cerró el libro lentamente. Yo no lo escuché. Tú tampoco. Él sí. Miraron a Bruno, que reposaba bajo la sombra de un naranjo, sin perder de vista a los niños. Supieron sin necesidad de palabras que en aquel jardín, la seguridad ya tenía nombre. Habían pasado ya varias semanas desde la detención de Carolina, o Carmen, o Clara, o como fuera que se hiciese llamar aquella mujer, y la vida en la casa de los Martínez comenzaba poco a poco a parecerse de nuevo a lo que solía ser, no del todo, no como antes, porque hay silencios que se quedan en los pasillos, y miradas que, aunque parezcan distraídas, siempre están buscando señales. Javier volvió a su trabajo en la gestoría, aunque pidió teletrabajo indefinido. Sofía retomó sus traducciones, aunque ya no dejaba el móvil en silencio. Y los niños volvieron al colegio. Pero Bruno los acompañaba cada mañana hasta la verja, y no se movía de allí hasta que el conserje le hacía una seña. Una mañana de viernes, Javier recibió una carta con membrete oficial. Era del Ministerio del Interior. En ella se anunciaba que Bruno había sido seleccionado para recibir un reconocimiento especial por su papel ejemplar en la prevención de una posible tragedia. Era la primera vez que un perro K9 retirado de una unidad local recibía ese tipo de distinción por actuación ciudadana. ¿Y esto qué significa?, preguntó Elena con los ojos brillando. Que vamos a ir a Madrid, cariño. Y que van a premiar a Bruno. ¿Le van a dar una medalla, como en las pelis? Sí, pero la suya será real. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Se celebró en el patio interior del ministerio, con presencia de autoridades, agentes del cuerpo y un pequeño grupo de familias invitadas. Bruno llevaba un chaleco azul, oscuro con su nombre bordado y un nuevo collar con una placa de acero que decía: Bruno, lealtad sin condiciones. Cuando el secretario de Estado se dirigió al atril, miró primero a la familia Martínez, luego a Bruno. Vivimos tiempos en los que confiamos demasiado en pantallas, algoritmos y apariencias. Pero este caso nos recuerda que a veces, quien no habla, sabe más que nadie. El público aplaudió.
Bruno permaneció tranquilo, sin moverse. Solo levantó la cabeza cuando Elena le acarició la oreja. «Ya puedes ladrar si quieres, Bruno», le susurró, pero él no ladró. Solo la miró, como diciendo, «Ya lo hice cuando hizo falta». Al volver a casa encontraron una caja de cartón en el buzón. Esta vez no era una amenaza. Dentro había dibujos de niños de diferentes colegios de España, dibujos de perros con capas, escudos, medallas y miradas valientes. En uno de ellos se leía, «Gracias, Bruno, por cuidar a los niños que no sabían que estaban en peligro». Sofía los guardó todos en una carpeta especial, junto a la medalla, la placa y el collar antiguo de Bruno. «Cuando seamos mayores», le dijo a Elena, «recordaremos todo esto, y también a quien nos salvó sin necesidad de palabras». Con el tiempo la historia de Bruno se fue contando de boca en boca. El colegio preparó un cuentacuentos en el que Elena participó como narradora. Había una vez un perro que olía cosas que nadie más podía oler. Comenzó con voz clara. Y cuando algo no le gustaba no se quedaba callado, aunque nadie más lo entendiera. Los demás niños escuchaban embelesados. Y Bruno, sentado junto a la pizarra, bostezaba con dignidad. Como un héroe modesto al que no le gustan los focos. A final de curso, una periodista llamó a Javier para pedirle una entrevista. Él volvió a rechazarla, pero aceptó una cosa: escribir un artículo anónimo para un blog de seguridad familiar. El título fue «Confía en el perro, siempre». En él contaba sin nombres lo que habían vivido, las señales ignoradas, el instinto canino, y la lección más valiosa de todas: no pasar por alto aquello que no tiene explicación lógica, pero que te eriza la piel. El post se compartió miles de veces, y muchos padres comenzaron a escribir comentarios con historias parecidas. Perros que gruñían a niñeras, gatos que se escondían durante semanas, bebés que lloraban al ser tocados por ciertas personas. Una mujer escribió: «Gracias por este texto. Nunca supe cómo explicar que mi perro me salvó. Ahora lo sé». Un año más tarde, Bruno seguía con la misma energía, aunque más canoso y algo más lento. Elena lo cuidaba como si fuera su hermano mayor. Tommy, que ya hablaba mejor, lo llamaba Tuno, y dormía con una réplica de peluche con su nombre bordado. Sofía lo observaba cada mañana mientras los niños desayunaban. Seguía haciendo lo mismo. Vigilaba. Desde el recibidor, desde el jardín, desde su rincón favorito en el sofá. Pero ya no con tensión, sino con paz. Una tarde de verano, sentados en la terraza, Javier dijo en voz baja: «¿Te has dado cuenta? ¿De qué? De que nunca sabremos cuántos niños no fueron víctimas gracias a él». Sofía le miró en silencio. «No. Pero sí sabemos que los nuestros están aquí, riéndose, jugando, y eso ya basta». Bruno falleció en otoño, con 14 años y una historia que ya era leyenda entre las familias de la zona. El colegio hizo una pequeña ceremonia. Los niños soltaron globos blancos, y uno de ellos dijo: «Bruno no era un perro cualquiera. Era el que escuchaba lo que nadie más escuchaba». Sofía, al final del día, escribió una nota que dejó junto a su collar. «Gracias por enseñarnos a confiar en lo que no se ve, y por protegernos incluso cuando no sabíamos que necesitábamos protección». Y así terminó la historia. Pero no el recuerdo, ni la lección, porque a veces los héroes no llevan capa, ni uniforme, solo un hocico, unas patas fieles, y un corazón que late por los que no pueden defenderse. Gracias por acompañarnos en esta historia. Ha sido un honor compartirla contigo, palabra a palabra, ladrido a ladrido. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez sentiste que tu perro sabía algo que tú no sabías? ¿Y si un ladrido fuera lo único entre el peligro y tu familia, le escucharías?